Bien, o sea, en el punto 4 entonces había que señalar, sí, esto, con qué hipótesis era compatible, que en este caso eran con las dos, y, o sea, un gen holándrico o un gen recesivo ligado al sexo, ¿sí? Y además había que señalar, así como está en la resolución, el genotipo de cada uno de los individuos, ¿sí? El genotipo posible, ¿sí? De cada uno de ellos. Podía ser este o también podíamos plantear de otra manera los genotipos iniciales, ¿no? De las hembras, pero había que señalar para cada individuo que esté en la segunda parte, sí, este sí era compatible con herencia recesiva ligada al sexo. Bueno, ¿qué otra duda tenían al respecto? No sé si queda claro por qué el primero es de herencia em, intermedia o incompleta, ¿no? Es una variación en la relación de dominancia. Del punto 2, ¿por qué? A ver, que había que ubicar los genes sobre cromosomas. No necesariamente, ¿no? Había en el punto 2. No, no eran, digamos, si quieren lo pueden hacer, ¿no? Pero no era necesario en la consigna 2. En la consigna 2 tienen un caso de genes letales, ¿sí? Y son dos genes letales, ¿sí? Si prestan atención, digamos, les habla de una enfermedad, ¿sí? Que es recesiva, que es la enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Que provoca la muerte en infantes, ¿sí? En los primeros años de vida. Entonces, solamente se encuentran, digamos, adolescentes, ¿no? Que pueden ser portadores, sobrevivientes o sanos. Y hay otro gen que estaba presente que también era un gen letal, ¿sí? En homocigosis y recesivo, ¿sí? Pues tenían también los datos indirectos de que era la variante recesiva, ¿sí? Para el gen B, ¿sí? En homocigosis la que producía la muerte, ¿sí? Porque acá les dice el individuo que tiene este genotipo, B mayúscula es normal, el heterocigoto es braquifalángico, o sea, de dedos cortos, ¿sí? Braqui siempre es corto, ¿sí? O sea, o reducido, ¿sí? En cuanto a las extremidades o a las falanges de los dedos, ¿sí? O sea, son de dedos cortos, ¿sí? Genotipo heterocigoto. Entonces tenían en combinación, digamos, dos genes que en su forma recesiva son letales. Entonces había que hacer un cruzamiento, ¿no? Entre padres braquifalángicos, ¿sí? O sea, heterocigotos para el gen B y heterocigóticos para la enfermedad de Tay-Sachs. Bueno, que ahí podían usar los símbolos que ustedes quisieran, ¿sí? Para ubicarla, o sea, para la enfermedad, pero no era necesario ubicarlos en cromosomas, no sé si en cromosomas sexuales, ¿sí? Porque todavía no vemos ligamiento como para que hablen de ubicarlos en los cromosomas, ¿sí? Pero no es, digamos, es un caso de genes letales, dos en simultáneo, ¿sí? Que son estos, a ver, acá. Sí, o sea, teníamos dos afecciones aquí en simultáneo que considerábamos. Ujú. La enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad, bueno, no una enfermedad, sino una anomalía, ¿sí? Una malformación que es la braquifalangia, ¿sí? De dedos cortos. Entonces, podíamos tener dos, o sea, dos pares de genes, ¿sí? Ya saben que cuando decimos un par de genes es un gen con sus dos alelos, ¿sí? Porque cada alelo es un gen. Si son dos pares, son dos genes con sus dos alelos cada uno, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, yo utilicé este símbolo, la T, para la enfermedad de Tay-Sachs, ¿sí? Que podían usar otros símbolos, pero bien empleados, ¿sí? Algunos me utilizaron, por ejemplo, pusieron TS para Tay-Sachs, que está bien, pero después se confundieron, ¿no? Y en vez de utilizar el mismo símbolo con mayúsculas o con minúsculas, me mezclaron, me separaron la T y la S y no. Sí, es un, digamos, o sea, se puede simbolizar así un gen con dos letras, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Con eso, de acordarse de que esas dos letras son un solo gen o un solo alelo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, esta combinación T mayúscula es una persona normal, ¿sí? O sea, sin la enfermedad, digamos, de Tay-Sachs, el heterocigoto también. ¿Y por qué asumimos eso? Porque no tenemos más información, ¿sí? O sea, lo único que nos dicen es que tenemos que esta enfermedad es recesiva, ¿sí? Y es letal, ¿sí? En los primeros años, entonces la combinación, digamos, en homocigosis, ¿sí? Recesiva, ¿sí? Del doble recesivo es letal, ¿sí? Es una persona va a morir en los primeros años, ¿sí? En la infancia con esos genes, ¿sí? Y después utilizamos porque ya estaba ahí en el problema, este símbolo, ¿no? El gen B para los dedos normales, la combinación B mayúscula, el heterocigoto, ¿sí? Para el braquifalángico, ¿sí? O sea, con dedos cortos, y la combinación del homocigoto recesivo que era letal, ¿sí? Que es lo que nos dice también el problema. Entonces lo que había que hacer era cruzar también lo que nos indica el problema, que son padres heterocigotos, ¿sí? Para Tay-Sachs y braquifalángicos, ¿sí? O sea, heterocigotos, o sea, dobles heterocigotos, ¿sí? Y ese cruce, bueno, ya saben, ¿no? Si el doble heterocigoto nos da 4 clases de gametas, ¿sí? Así que los combinamos y tenemos las 16 combinaciones. Y en cada uno de ellos, yo siempre les recomendé que cuando tengan los genotipos, ahí mismo escriban el fenotipo, ¿no? Que corresponde. Entonces, cuando teníamos estos genotipos, ¿sí? Esta persona que tal vez tiene dedos normales, pero tiene la combinación doble recesiva para Tay-Sachs, ¿sí? Entonces esta persona va a morir en su infancia, ¿sí? Por eso nos preguntaban cuál es la proporción, cuáles son los fenotipos esperados en adolescentes, ¿sí? Porque justamente en Tay-Sachs las personas nacen, pero se mueren en su infancia, ¿sí? Entonces, si tenemos adolescentes, ¿sí? En una familia con esos antecedentes, podemos sospechar que son, o sea, son sanos pero heterocigotos, ¿sí? Entonces, estas combinaciones, por ejemplo, ¿sí? Porque ya habíamos especificado aquí, T minúscula y letal para Tay-Sachs, ¿sí? Entonces, esta persona que tiene, por ejemplo, dedos normales, ¿sí? Muere, ¿sí? Por Tay-Sachs. O lo mismo que este que está aquí abajo, ¿sí? Que también es heterocigoto, o sea que va a ser, para el gen B, es braquifalángico, ¿sí? O sea, una persona que nace con los dedos cortos, pero que se muere, ¿sí? En su infancia por Tay-Sachs. Este otro que es sano para Tay-Sachs, o sea que no tiene ese gen, ¿sí? Va a morir por este gen letal, ¿sí? Que afecta a los dedos, ¿sí? Por ejemplo. O estos también, ¿sí? Esta combinación aquí, que está bien, a ver, sí, están bien, ¿sí? Estos, por ejemplo, también mueren por la misma razón, ¿sí? O este otro también muere por Tay-Sachs, ¿sí? Y después los demás están vivos, ¿sí? Entonces, a ver, lo que tengo aquí es que de todas esas 16 combinaciones posibles, ¿sí? Hay 7 de esas que mueren, ¿sí? Y quedan vivos el resto, ¿sí? Que son 9 16avos. Entonces ahora nos vamos a referir a novenos, ¿sí? Para hablar de los sobrevivientes, que eso sería lo más apropiado, ¿sí?
Algunos me han expresado de esto en 16avos, que también sí se los consideré, digamos, no, pero es más correcto escribirlo de esta forma, ¿sí? Porque nos quedan vivos 9, ¿sí? De las combinaciones. Lo mismo que cuando teníamos un solo gen letal, que cambiábamos todo a tercios, ¿sí? En vez de hablar de cuartos. 2 tercios, 1 tercio. Bueno, en este caso nos quedan 3 novenos que son normales, o sea que no tienen ni Tay-Sachs ni dedos cortos, sí que tienen dedos normales, ¿sí? Y después nos quedan 1, 2, 3, a ver cuántos, 6, ¿sí? Que son normales o sanos para Tay-Sachs, pero son braquifalángicos porque tienen esa combinación, ¿no? De heterocigotos para ese gen B, ¿sí? Serían 3 novenos normales, ¿sí? O sea, sin Tay-Sachs y con dedos normales, y 6 novenos sanos para Tay-Sachs y braquifalángicos. Sí, que si simplificamos, esto nos queda así, ¿no? 1 tercio y 2 tercios, ¿sí? No sé si se entiende. Bien. Sí, sí, profe. Ujú. Bueno, sí, esta era cuestión de leerlo bien, sí, a este problema. Que yo noté que algunos se confundieron con los genotipos aquí, o algunos lo plantearon bien, se dieron cuenta de que eran 2 genes y demás, e hicieron el cuadro de obtener, digamos, todas las combinaciones, pero al momento de interpretar los fenotipos ahí se equivocaron, ¿sí? Digamos, algunas de los que tendrían que figurar como muertos estaban, bueno, con sus combinaciones, ¿no? Que está bien acá que digan que esta persona tiene Tay-Sachs y dedos normales, pero, o sea, ya, digamos, no está vivo, así porque nos están preguntando adolescentes, ¿sí? Ya sabemos que Tay-Sachs mata a una persona en la infancia, ¿sí? Entonces, si tenemos un adolescente vivo es porque tiene otra combinación de genes, ¿sí? Después tenían alguna otra duda. Bueno, en el punto 1 era un caso de una alteración en las relaciones de dominancia, ¿sí? No era una epistasis, o sea, hicieron los cálculos para las proporciones de epistasis, pero, o sea, si ustedes se fijan en esos cálculos, ¿no? Eran muy lejanos a las relaciones de epistasis, ¿sí? Porque nos daban parecidos, por ejemplo, estos 10 y 12 nos daban valores parecidos y este de 19 eran 7 y algo y eso no es, digamos, para nada cercano al 9, ¿no? Tendría que ser 8,5, digamos, algo un poquito más evidente, ¿sí? Tiene que ser bastante más evidente la proporción, ¿sí? Para que nos demos, digamos, para que pensemos en una epistasis, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estas proporciones, si las calculan, nos dan, en realidad, digamos, un cuarto, un medio, ¿sí? Para el intermedio y otro cuarto para el incoloro, que esas son proporciones donde hay dominancia incompleta, ¿sí? O dominancia intermedia, ¿sí? Depende cómo la llamen, porque en la literatura aparece de las dos formas, ¿sí? Lo que les podía servir para darse cuenta es el fenotipo de la F1, que nos dicen que cruzábamos una variedad roja, ¿sí? Un color, con una variedad incolora, o sea, seguramente blanca. Y tenemos un color intermedio en la F1, ¿sí? Si son variedades, ya sabemos, ¿sí? O sea, siempre ya estos tienen que acostumbrarse, ¿no? A que
Si hablamos de variedades, líneas puras, siempre van a ser genotipos homocigotos, ¿sí? O sea, si decimos de una raza, una variedad, ¿sí? Una cepa, todos esos términos nos indican homocigosis para algún gen o un par de genes, ¿sí? O unos cuantos, digamos, genes homocigotos, ¿sí? O sea que podemos suponer este genotipo, por ejemplo, ¿sí? Así, porque son variedades, ¿sí? Y si nos dicen que hay, también se pueden dar cuenta con determinados caracteres, ¿no? Por ejemplo, la coloración, ¿sí? La coloración nos da, digamos, por ejemplo, colores intermedios, entonces ahí ya podemos sospechar, ¿no? Si hay una variación en las relaciones de dominancia o si se trata de una epistasis, ¿sí? Que digamos, está bien que hayan calculado, ¿no? Las proporciones ahí en la F2, pero de ninguna manera se podía, digamos, acercar a un valor de una epistasis, ¿sí? Pues estaban muy alejados esos valores que se calcularon, ¿sí? Que esto no sé si, bueno, queda claro, digamos, o sea, no hay que asumir de entrada que va a ser una cosa así, digamos, o sea, está bien que lo hayan calculado como tratando de ver si era una epistasis o no, pero, digamos, si ven esas proporciones, se tienen que dar cuenta de que no es así, ¿sí? Y buscar otra explicación. No sé si se entiende o si queda alguna duda sobre ese punto, el punto 1. Sí, se entendió, profe. Bien. Y la otra que también les quería recomendar es que justifiquen adecuadamente, ¿no? Lo que se les pregunta, porque a veces dan por ejemplo, describen directamente los cruzamientos y no indican qué es cada cosa, qué carácter se considera, cuál es la relación de dominancia que hay, si es que la ven o no, ¿sí? Y no sé, y no explican, ¿no? Lo que hacen, o sea, esta parte así escrita está ausente en la mayoría de los exámenes de ustedes, ¿sí? Y digamos así no alcanza, ¿no? Con lo que han escrito, si van a rendir un final así, no alcanza, ¿eh? Digamos, va a quedar todo a medias, injustificado, o sea, eso es menos puntaje y menos posibilidad de aprobar, ¿no? ¿No? Con cualquiera que rindan va a ser así. ¿Sí? Después, el tercer problema era un caso de, bueno, genética cuantitativa, que era bastante obvio, sí, que había que calcular. Nos hablaban de líneas puras de maíz, sí, con alturas medias, porque así se expresan, ¿no? Los caracteres cuando consideramos caracteres continuos y cuantitativos, ¿sí? Con promedios, ¿sí? Eso es lo que da, digamos, alguna característica promedio, alguna altura promedio, un peso promedio, un tamaño promedio, ¿sí? Un rendimiento promedio siempre. Y en este caso eran alturas en centímetros, ¿sí? Y nos decían que, bueno, este rasgo estaría controlado por 5 genes, ¿sí? Siempre son más genes, ¿sí? Los que controlan estos rasgos, pero acá suponemos solamente 5. Y nos dan la línea pura de menor altura con este genotipo y la de mayor altura con el otro, ¿sí? Que en este caso nosotros teníamos, o sea, las letras mayúsculas y minúsculas no nos implicaban, ¿no? Relaciones de dominancia o recesividad, sino nos implicaban genes aditivos o no, o sea, genes que contribuyen a un carácter o no, ¿sí? Y en este caso había que considerarlos a los dos, ¿sí? Porque si tenemos una línea pura, o sea, con una altura promedio, es porque, o sea, si tenemos acá nos dicen una línea de 120 centímetros que tiene esta composición genética, o sea, cada uno de esos alelos tiene una contribución para que esa planta alcance esa altura. Y lo mismo con la otra línea, ¿no? De 180 centímetros, cada uno de esos alelos tiene una contribución. Son 5 genes con 2 alelos cada uno, ¿sí? O sea, en total son 10 alelos, ¿sí?
o 10 genes, es lo mismo, ¿sí? Pero había que considerar cada alelo por separado, ¿sí? Son 10, ¿sí? En total. Algunos consideran 5 nada más, ¿sí? Tienen que considerar cada alelo por separado porque cada alelo contribuye, ¿sí? Y eso se ve con más razón en un heterocigota, ¿sí? Que tiene los dos alelos de un mismo gen, ¿sí? Las dos variantes. Justamente por eso está explicado aquí, ¿no? Que cada línea está formada por 10 alelos en total. Entonces, ¿cómo calculamos la contribución de cada alelo? Si la línea siempre en promedio nos da 120 centímetros, podíamos simplemente dividir, ¿sí? Esos 120 centímetros sobre 10 alelos. Entonces nos da que cada alelo, ¿sí? Contribuye en 12 centímetros a la altura, ¿sí? Entonces, si son 10 alelos en total, cada uno contribuye con 12 centímetros, por eso la planta llega a alcanzar 120 centímetros en total, ¿sí? De la misma forma, si tenemos una altura promedio de 180 centímetros, cada alelo contribuye con 18 centímetros, ¿sí? Entonces, y esas contribuciones de cada uno se ven en el heterocigota, ¿sí? Porque algunos me pusieron que estos alelos así en minúscula no contribuían y sí contribuyen, ¿sí? Eso se ve cuando tenemos un heterocigota, ¿sí? Cuando decimos que cruzamos estas variedades que están aquí, ¿sí? Obtenemos una F1 heterocigota, ¿sí? Que en este caso es quíntuple heterocigota, ¿sí? ¿Y cómo sacamos el valor de cada uno? Podríamos hacer, o sea, el valor del fenotípico de la F1, o sea, ¿eso qué significa? ¿Qué altura promedio tiene la F1? Y siempre dijimos aquí que si cruzábamos variedades puras, obteníamos un valor promedio, ¿sí? Entre esas variedades, ¿sí? Podía ser entonces así, intermedio entre el de las líneas puras, como está acá, ¿sí? O sea, si una línea es de 120, la otra de 180, el promedio, ¿cuánto es? 150 centímetros, ¿sí? O sea, en la F1 yo voy a registrar plantas de distintas alturas, ¿no? De 140, de 145, de 155, de 160 capaz, pero en promedio, ¿sí? La altura media de esa F1 va a ser de 150 centímetros, ¿sí? Que ese era el razonamiento que hacíamos en los caracteres cuantitativos. O bien, puedo calcular el valor fenotípico de esa F1 sumando las contribuciones de cada uno de los 10 alelos, que fíjense que tenemos las variantes que contribuyen más, ¿sí? Que están en mayúscula, y las que contribuyen menos, que están en minúscula. Entonces teníamos acá 5, ¿sí? Que si son A, B, C, D y E mayúsculas, ¿sí? 5 que contribuyen con 18 centímetros, que es esto que está aquí, ¿sí? Y las otras minúsculas, que son 5, ¿sí? Que contribuyen cada una con 12 centímetros. Entonces, por eso hacemos este cálculo, ¿sí? Que es la suma de la contribución de cada alelo en el heterocigoto, ¿sí? Entonces, 12 por 5, que es 60, 18 por 5, que es 90, ¿sí? Sumamos, ¿sí? La contribución total de los 10 alelos, y eso nos da también 150 centímetros. ¿Sí? Entonces la F1 tiene un valor fenotípico promedio de 150 centímetros de altura, ¿sí? Que es la combinación de las dos variedades. ¿Se entiende eso? ¿Cómo había que resolver, digamos, este problema?